Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo pueden impactar la vida de los ciudadanos. En Colombia, millones de personas trabajan en la economía popular, muchas veces sin acceso a crédito ni a seguridad social. En la Cámara se discuten proyectos de ley que buscan fortalecer este sector y mejorar sus condiciones. Para algunos, estas iniciativas pueden ayudar a avanzar hacia la formalización. Para otros, puede terminar manteniendo la informalidad. Hoy son 2 estudiantes y un docente, entonces vamos a ver cómo surge este debate y en primer lugar saludamos a Daniel Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar acá para debatir de todos estos temas que tanta importancia tienen hoy en el país, en la cual tenemos que tener conciencia como colombianos respecto a qué decisiones queremos respecto a los que nos van a gobernar en un futuro. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir a debatir sobre temas que realmente son importantes para el desarrollo empresarial colombiano. Hola a todos, es un gusto para mí estar en La Plena. Hoy venimos a hablar de cómo fortalecer la economía popular. Mi nombre es Daniel Hernández. Soy un joven de 19 años, nacido en la ciudad de Medellín. Como joven me es importante pronunciarme respecto de las problemáticas que actualmente atraviesa mi nación. Mi nombre es María Fernanda García, soy estudiante de Administración en la Universidad de los Andes y mi interés principal frente a estos temas en el esquema del desarrollo empresarial colombiano. Hola, mi nombre es Mario Alejandro Garcera Murillo, trabajo como profesor universitario desde mis 21 y también fui empresario, como muchos jóvenes que hoy en día quieren hacerlo. Precisamente hoy analizamos proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y que buscan fortalecer la economía popular mediante acceso a crédito, apoyo institucional y mecanismos graduales de protección social. Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de quienes trabajan por cuenta propia o en pequeños emprendimientos. Sin embargo, algunos sectores consideran que estas medidas pueden desincentivar la formalización y mantener la precariedad. Y la pregunta es la siguiente: ¿los proyectos para fortalecer la economía popular ayudan a avanzar hacia la formalización o pueden terminar institucionalizando la informalidad? Si atendemos al espectro empresarial de hoy día y a la realidad colombiana, nos daremos cuenta de que hay 2 sectores, el sector informal y el sector formal. Algunos pensarán que el sector informal tiene una mayor inclusión por cuanto las personas de menores oportunidades son las que más constatan acá. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que las garantías de estas personas respecto a los derechos que deberían poseer son prácticamente nulas, por cuanto no se les garantiza ni la seguridad social ni derechos laborales que les compete, encontramos una situación de riesgo, que son emprendimientos que se basan más que todo en la subsistencia y no tanto en el desarrollo empresarial. Yo creo que este tipo de proyectos lo que hacen es que nos quitan un problema base que tenemos, que es la exclusión financiera. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier tipo de empresario, emprendedor que esté iniciando ahorita con el proceso de erradicar su idea de negocio, realmente lo que podría estar haciendo es generar un desarrollo óptimo dentro de la formalización. Pero digamos, en un país como Colombia es muy difícil empezar desde la formalización, sino que en un porcentaje comparativo tendemos siempre a empezar de una forma informal, como revisando todo el tema de proyectos. Aquí el riesgo no es solo estadístico, es un riesgo social. Si el Estado al crear leyes está diciendo permanentemente que la informalidad existe, estamos cayendo en un círculo vicioso denominado, se puede denominar, la trampa del estancamiento. Cuando hablamos de eso, el último informe, como nos decía Hernández, el DANE saca y dice el 55% de las empresas son informales, es decir, el 45% es formal, o el comercio en general es formal. Pero resulta que no solamente eso, el crecimiento en el país fue del 2.2 para los trabajadores, pero el crecimiento para la informalidad fue de 8.3. Todavía estamos viviendo en un mundo, en Colombia o en un país, donde la informalidad es día del rebusque, es la economía del rebusque. Continuamos contigo, María. Muchas personas trabajan en la economía popular y no tienen acceso a crédito formal. La pregunta sería, ¿por qué cree que estos proyectos pueden mejorar oportunidades económicas? Pues yo, en mi opinión, partiendo de la idea de que el empresario colombiano realmente nace desde la necesidad y no desde la organización, considero que en el momento en que salen proyectos de este esquema, se tiene que tener
un punto muy básico y son las herramientas prácticas. No simplemente se puede como proporcionar cierto capital hacia el emprendedor, sino que también se le tiene que dar una capacitación y acompañamiento óptimo para el desarrollo real del emprendimiento colombiano. María, muchas gracias. Continuamos con Hernández. ¿Dónde cree que está el equilibrio entre apoyar la economía popular y promover la formalización? Tenemos que hacer un cambio gradual en el cual estos emprendedores pequeños y este sector informal consigan los suficientes recursos y las suficientes oportunidades para llegar a formalizarse como empresas. Y si es posible, tal como lo mencionaba María Fernanda, la capacitación en este tipo de momentos es sumamente esencial, porque los emprendedores pequeños se caracterizan por tener deficiencias en su educación que finalmente les impide comprender muchas veces los procesos que se requieren llevar a cabo. La burocracia administrativa muchas veces dificulta el proceso de la formalización. El Estado tiene que atender a todo esto diligentemente. El equilibrio es analizar un punto de partida, pero que ese punto de partida tenga aras de llegar en algún momento a la formalización, a ese estado esencial en el cual se prime por el motor de desarrollo y no por la subsistencia del día a día. Bueno, Mario, continuamos contigo y algunos dicen que fortalecer la economía popular puede terminar normalizando la informalidad. Entonces, cuéntanos por qué crees que estos proyectos pueden generar este riesgo. El Estado no le está dando al emprendedor colombiano una escalera para subir de nivel. El Estado le está dando un piso cómodo donde el emprendedor quede en su zona de confort y no crezca. A nivel empresarial y hablando de estadísticas, el 83.3% de la población rural es informal. Esto quiere decir que 8 de cada 10 campesinos trabajan en un negocio informal. ¿Qué sucede acá? Resulta que de todo lo que nos proyecta esta ley, está diciéndole al informal con el título de economía popular, quédese en informal. Listo, pague seguridad social, empieza a mirar cómo saca dinero para las cosas legales, pero no le está ayudando a que el emprendedor crezca y en verdad salga de esa informalidad. Eso es lo que está pasando ahora con este tema. Continuamos con María y algunas iniciativas pues proponen una formalización gradual. ¿Por qué consideras que este modelo puede ser más realista que exigir formalización inmediata? Yo podría darte dos aspectos. El primero, el esquema cultural del empresario colombiano y en segundo punto podríamos hablar también un poco del Estado. Entonces, el esquema cultural del empresario se basa principalmente en lo que decía Mario, como en la subsistencia de rozar con cumplir con la formalidad hacia acciones tributarias, etcétera, pero no hay un aporte real hacia el desarrollo empresarial como tal, la organización, todo el esquema de la burocracia que se tiene que tener dentro de una compañía. Lo que yo venía como comentándoles que realmente nosotros, aparte de la necesidad del empresario de generar capital, también tenemos la necesidad de educarnos, de capacitarnos para realmente tomar decisiones de alto valor que puedan hacer que el país genere realmente un desarrollo empresarial. Ok, María, gracias. Para Hernández, ¿crees que el problema es la falta de apoyo a los pequeños negocios o las dificultades del sistema formal? Nos daremos cuenta de que ambas se conectan en cierto modo. Sin embargo, ambas repercuten en sus respectivos espectros y por tanto ambas tienen que ser atendidas. La falta de recursos y oportunidades afecta principalmente a aquellos que no tienen la oportunidad de salir adelante, aquellos que tienen que limitarse a su emprendimiento de todos los días, a conseguir el pan diario y a no tener verdaderas oportunidades de crecimiento. Y por el otro lado, nos damos cuenta de un sistema de formalización en el que abundan las microempresas, pero que por tanto suele excluir, no suele mantener en el tiempo, no suele otorgar aquellos incentivos para que una empresa ya realmente se desarrolle a largo plazo. Entonces, realmente no podemos aislar una de la otra. Son campos que tenemos que involucrar en ambos espectros para tener un atendimiento holístico y diligente de todo el espectro en general que involucra al sector empresarial. Si atendemos a eso, notamos un deber constitucional claro. El Estado debe velar porque no solamente se excluyan o se aíslen ambos espectros el uno del otro, sino que se tienda a un espectro holístico en el cual podamos realmente comprender el sistema empresarial en pleno y por tanto atenderlo de la forma más completa posible. Gracias, Hernández. Continuamos con Mario. ¿Y qué tipo de políticas cree que serían más efectivas para promover la formalización laboral? Mire, ser emprendedor en Colombia es un acto heroico.
pagar 1.750.000 por un salario mínimo, el auxilio de transporte para llegar a un salario vital de 2 millones de pesos, pero que al empresario le cuesta casi 2.999.000, porque esa es la realidad, eso es lo que le cuesta al empresario. Ahora, si ese empresario se formaliza, tendría que cubrir todos los parafiscales, seguridad social, salarios y demás, pero ese empresario informal, que decidió ser informal porque el mismo sistema lo obligó a hacerlo, y eso nos lo está demostrando, que el 55% de la población es informal y que el 83% es rural e informal. Pero la realidad es que el empresario es el que sufre. Y si es un emprendedor, ¿por qué la ley no le da 2 años de gabela para que el emprendedor se pueda formalizar? Para que el emprendedor vea si en verdad funciona su idea de negocio. Que funcione si la utilidad neta del resultado del ejercicio da. Eso es lo que debería incentivar el gobierno. Darle esa gabela de tiempo, porque si lo ponemos a formalizar de manera inmediata, como le preguntabas a los compañeros, pues el emprendedor en menos de 6 meses ya va a decir, me cansé. El emprendedor se retira. Y por ende tenemos cifras reales en Cámara de Comercio que dice que el emprendedor en menos de un año ya no está. Bien, finalizamos esta ronda de preguntas con una última y es para María. Y es cómo podrían estos proyectos beneficiar especialmente a los jóvenes emprendedores. Ok, pues desde mi opinión, también te lo pongo en 2 perspectivas. La primera es cómo analizamos a las generaciones que vienen. Entonces, si hablamos de generaciones, podemos irnos a los millennials, a los Z, a los beta. Estas generaciones que están empezando, que ya podríamos categorizarlos como jóvenes, realmente tienen un esquema completamente de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que para nosotros en este momento es muy imposible, ¿sí? Como crear una empresa de cero y generar el desarrollo de cero, no tenemos como los puntos base para eso, pues esta generación lo consigue con toda la revolución tecnológica que ya tiene, ¿sí? Entonces, el hecho de que hay veces que la información que nos dan es tanta que también satura. Entonces yo siento que lo que pasa en este momento es que el Estado no tiene como un canal directo hacia los emprendedores. Sí, claramente tiene hacia el tema de pagos, hacia las empresas ya realmente constitucionadas, pero no hay como un canal directo en el cual nosotros como jóvenes logremos como buscar el camino para emprender. Entonces siento que este tipo de proyectos, como venía diciendo anteriormente, no solo deben ser de capital, sino una herramienta práctica que nos dé capacitación y acompañamiento. En este momento llegamos al punto del careo, en donde cada uno de los participantes puede formular 2 preguntas a sus compañeros. Tienen máximo 1 minuto para responder y 30 segundos para contraargumentar. Entonces, iniciamos con Hernández, con tu pregunta. Claro que sí. Yo quiero iniciar con una pregunta hacia María Fernanda, de la cual voy a partir de supuestos inmediatos, y es: considerando que una formalización sea inmediata respecto al panorama colombiano, ¿no considera usted que la formalización podría llegar a excluir a todas esas personas que no constan de las capacidades económicas para poder formalizarse y que aún siendo formalizados se mantengan en el tiempo como empresa? Bueno, pues partiendo desde tu pregunta, en un caso hipotético en el que ya hubiera una formalización inmediata, es algo que en Colombia no va a lograr pasar por muchos aspectos que no solo conllevan al Estado, sino también a partes culturales. Digamos que hay varios factores para analizar esto. Sin embargo, si hubiera una formalización inmediata, en este momento hubiera una exclusión, aunque la hiciéramos por fases, siempre va a haber una exclusión. Como dice Nicolás Blum, lo importante siempre es darle incentivos al emprendedor para que él logre generar un desarrollo idóneo. Continúa con la otra pregunta. Bueno, y respecto a Mario, a mí me gustaría saber, entonces, a partir de tu postura, ¿cómo se puede apoyar
a la economía popular en aras de que ésta salga de esa informalidad y se logre formalizar y no condicionarla a esa situación de perpetuidad de condiciones paupérrimas que tanto la caracterizan? Decirle al trabajador informal que deje de desarrollar su actividad y que ahora pague impuestos, que ahora pague seguridad social, es complicado. Estamos hablando que nunca en su vida habían trabajado o impensado en pagar pensión para un futuro. Es un tema cultural, muy bien lo decía María Fernanda, es un tema de capacitación. ¿Cómo le dices a una persona de 70, de 80 años que para vender sus productos en la calle debe crear un marketplace? Pero tal como tú mencionabas y tal como mencionaba María Fernanda, no tenemos que disponernos meramente a incentivar condiciones de perpetuidad de la informalidad, condiciones de perpetuidad de la pobreza, sino realmente a incentivar el desarrollo de estas personas para salir de las condiciones en las que están. Porque el ideal empresarial siempre va a ser la formalización, de tal modo que se opte por el desarrollo y el motor económico para que estas personas crezcan con sus emprendimientos y no para que se mantengan en esas condiciones en las que se encuentran inicialmente. Gracias, Hernández. Y continuamos con las dos preguntas tuyas, María Fernanda. Vale. Mi primera pregunta va a ser hacia Mario y mi pregunta sería, si millones de personas hoy en día utilizan la economía popular, ¿por qué no deberían existir políticas que los apoyen mientras avanza la formalización? Yo no me opongo al apoyo, me opongo a que ese apoyo no sea un ancla para que el emprendedor salga adelante. Si lo estamos condenando, le estamos dando una ruta, le estamos condenando a que sea una ruta de precariedad. Yo no pido acá un apoyo, pido compromisos por parte del Estado para que ese emprendedor salga de esa informalidad de una manera adecuada, porque el Estado no les brinda más ayuda, sino solamente un papel que le diga ya eres formal. María Fernanda, ¿tienes algo que contraargumentar? Sí, me gustaría decirte que el 55% de nuestra población emprendedora en Colombia está en una informalidad y en la economía popular. Esto representa que realmente las ayudas o las capacitaciones que me comentas no son tan prácticas a la hora de resultados dentro del país. Muchas gracias, María. Continúa, por favor, con tu otra pregunta. Ok, mi pregunta es para Dani sería, ¿qué condiciones deberían existir para que apoyar la economía popular realmente fomente la formalización y el empleo? Con base a ello menciono dos ejemplos rápidamente. Tras la pandemia, en la India se creó el programa eShram, en el cual se identificó gran parte de la población que era informal y por tanto se les capacitó y se les otorgó herramientas para que se pudieran dar ese tránsito a la formalización de una forma eficaz y de una forma eficiente. Y por ejemplo en Brasil, el programa Microemprendedor Pequeño, mediante herramientas tecnológicas, logró dotar a las personas que eran trabajadores autónomos para que lograran una formalización a futuro, de tal modo que les gestionó los correctos trámites de una manera simplificada, de una manera proporcional a cómo se encontraban. Y todo este tipo de cosas demuestran que sí es posible, pero de manera gradual, comportándose conforme a las condiciones en las cuales vienen estos emprendedores hacia la formalidad. María Fernanda, ¿tienes alguna réplica? No, ninguna. Vale. De acuerdo. Bueno, finalizamos entonces con Mario, con tus dos preguntas. ¿Con quién quieres iniciar? Hernández, si la economía popular es tan buena, como lo mencionabas en algún inicio, ¿por qué los países más desarrollados en el mundo tienen tasas de informalidad del 10% y aquí nos regocijamos la palabra diciendo que tenemos el 55% de informalidad? Bueno, primero que todo yo quisiera hacer la aclaración de que como tal yo no profundizo en el término de que la economía popular sea buena, ¿sí? Sino que más en Colombia se brinda un reconocimiento de eso. Por otro lado, quisiera abarcar que los desarrollos empresariales que han tenido los distintos países no son comparables por cuanto la historia ha sido plenamente distinta con base a los sistemas económicos que han abarcado en el tiempo. En ese sentido, si atendemos a la realidad colombiana, nos daremos cuenta que precisamente por nuestro desarrollo histórico empresarial nos ha llevado a altas tasas de informalidad. Y saber que somos un país que si bien es sumamente informal, esa no es la meta a la que aspiramos. Aspiramos a la formalidad y por tanto la atendemos mediante, por ejemplo, el proyecto de ley que se desarrolla en la Cámara de Representantes y todas las propuestas que mencionamos en el presente debate. Gracias. Mario, ¿tienes alguna réplica? Sí, más es una mención. ¿Cómo le vas a explicar a un joven en un futuro que su seguridad social hoy no le va a servir para su vejez? Porque estás proyectándolo de manera gradual. Ya no tendría una vejez digna. Gracias. Y Mario, por favor, continuamos con tu otra pregunta. Okay. María, basándonos en las cifras, donde el 2.2% es la creación o el crecimiento del trabajo formal en Colombia o en nuestro país, tú nos hablas de un equilibrio. ¿Cómo hacemos que ese equilibrio de ese trabajo independiente que crece 4 veces más rápido,
que el empleo en las empresas no sea un estancamiento en una sociedad como la nuestra? Se tiene que enfocar es en la capacitación, y reitero, capacitación y acompañamiento de todas las empresas con el objetivo de que ese 2% que es formal y el 4% que es informal, pues realmente se vuelva un 6% formal. Para eso realmente se necesita una unión no solamente social, sino también apoyo del Estado, se necesita también como la intención por parte de nosotros. Mario, ¿tienes alguna réplica? El Congreso tiene una responsabilidad gigante con los colombianos, ¿sí? No podemos decirle a un informal siga siendo informal. Debemos buscar las soluciones para que él busque y sea uno de los empresarios más grandes del mundo o de Colombia. Así empezaron muchos empresarios. Arturo Calle, Mario Hernández. Incluso me gustaría mucho saber cuál era la historia de tus papás, cómo empezaron ellos dentro de este concepto empresarial. Porque en algún momento cero les tocó probablemente la informalidad y hoy en día pueden ser una gran empresa. Por eso apoyar desde el incentivo como capacitaciones o incluso dándoles un plazo para que se vuelvan formal es el camino, no obligarlos de manera inmediata a que sean formales. ¿Qué fue lo más interesante que se llevan hoy para sus casas de escuchar una postura diferente? Lo que yo me llevo para mi casa es que hoy día hay grandes tasas de informalidad en Colombia, pero también hay una formalidad que tiene que ser modificada y arreglada lo suficiente como para que no solamente predominen las microempresas, sino que para que sea un desarrollo empresarial correcto y eficaz en el tiempo. Creo que lo que más me llevo a mi casa es que lograremos encontrar un punto medio, porque como bien se dieron cuenta, nosotros estamos en una, digamos que postura contraria, pero tenemos mucho en común, y es que sabemos que el camino realmente no es el capital que podamos dar monetariamente hacia aquel emprendedor que desea sacar adelante su proyecto, sino que realmente necesita unas bases sólidas en las cuales él pueda fundamentar tanto la teoría como lo empírico de su proyecto. Creo que es lo que más me lleva. Yo me llevo aquí una expectativa de felicidad, saber que dos jóvenes que están acá están haciendo un buen trabajo por defender sus ideas, pero también están defendiendo un país y defendiendo su futuro. Para mí eso es más importante que estar hoy en contra, lo cual es difícil ante estas posturas que el Congreso da, pero estoy encantadísimo y feliz por lo que ellos han logrado hoy debatir conmigo. Gracias, Mario. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los proyectos de economía popular pueden ayudar a avanzar hacia la formalización o al contrario pueden terminar institucionalizando la informalidad? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.